Bien, en este caso lo vamos a hacer por malla. En vista, vamos a determinar la orientación de la primera malla. En vista eh, de que ya lo hicimos por nodo. De la primera malla vamos a agrandar eso y la dirección de la corriente. Y además vamos a cambiarle de color. Entonces sería la dirección de la primera malla, la dirección de la segunda malla. Sería esa. Y la dirección de la tercera malla sería esa. Siempre tomando en consideración la recomendación del libro, eso no necesariamente es así. Si ustedes decidan ponerlo en sentido contrario, no habría ningún problema, pero tendrían que tener cuidado a la hora de plantear las ecuaciones. Bien, teniendo eso definido, entonces tengo que poner, la primera sería llamada la malla 1, la segunda la malla 2 y la tercera la malla 3. Aparte de eso, tendría que ver las corrientes que nominalmente ponemos I1, I2 y 3. Si ustedes quieren seguir manteniendo, entonces tendríamos que la primera malla, entonces utilizaríamos I1. En la segunda malla, entonces se utilizaría, hay que definir siempre eso, ojo con eso, utilizaríamos I2. I2 también es igual a la corriente I que pasa por la resistencia de 15 ohmios, que es lo que queremos hallar. Y la tercera malla estaría definida por la corriente I3. Bien, ya definiendo eso, que es lo más importante, aparte de la dirección de la malla, para poder validar nuestras ecuaciones. La primera ecuación, entonces tenemos que I1 está definida, entonces I1 sería igual, va en la misma dirección de la fuente de corriente a 2 amperes. La malla 3 también está definida. Y tendríamos que I3 entonces va en la dirección horario, pero el 4 amperios va en antihorario, entonces eso sería igual a menos 4 amperios. Y obviamente me falta tirar la malla 2. Preguntas con eso hasta ahí, hijo. Bien, aquí esta parte es muy importante porque vamos a empezar siempre en la esquina inferior izquierda, vamos a dar la vuelta hasta volver a ese punto, entonces tenemos la resistencia de 10 que es positiva, pero para que sea positiva, entonces la dirección de la corriente que manda en la malla es I2, pero I1 viene en sentido contrario. Ojo con eso. Son corrientes de malla más, vamos al siguiente elemento, 15, pero ahí solo pasa I2, más 5, pero aquí pasa I2 para abajo y 3 en sentido contrario. Eso va a ser I2 menos I3. Igual a 0. Preguntas con esa ecuación porque eso es lo que valido. Por eso la parte más importante es definir la orientación de las mallas, normalmente en las manecillas del reloj, definir qué variables voy a utilizar
Eso debe estar para cada una de las mallas y definir entonces, con eso yo valido este cuestión. Preguntas, jóvenes. Bien. Siguiendo, entonces sería menos 10 y 1 más 32 menos 5 y 3 igual a 0. Despejando sería 32, sería igual a 10 y 1 más 5 y 3. Y esto sería entonces a 10 por 2 más 5 por menos 4. Y esto me quedaría 20 menos 20 igual a 0. Por lo tanto, 32 igual a 0 y 2 va a ser igual a 0 sobre 30 igual a 0 amperes. O sea, y 2 igual a 0 amperes. Pero como ya habíamos definido, la corriente I2 es exactamente la corriente I que quiero hallar. En ese caso, I sería igual a 0 amperes. Preguntas, jóvenes. Preguntas. ¿Todo claro, jóvenes? Sí, todo claro. Una consulta. Díganme. Entonces, si una corriente nota 0, ¿es correcto eso? O sea, está bien que note 0. Sí. ¿Por qué no estaría correcto si da 0? Preguntas a usted también. Bueno, no sé, solo supuse que, bueno, que las corrientes tendrían que llevar siempre en algún momento. Ah, ok, bien. ¿Ves? Bien, buena su pregunta, pero acuérdese, o sea, puede ser negativa o positiva. Igual, si ven aquí, hay una corriente negativa, ¿no? Eso Sí, sí. significa que va en sentido contrario, sencillamente. No hay ninguna situación, nada, ¿no? O sea, y esto es 0, ¿no? No importa numéricamente y además, ¿cómo se llama? Es factible eso, ¿no? Que por eso es que usted ya de manera práctica utilizamos un medidor de corriente para ver si fluye corriente en algún circuito, para ver si tenemos algo, porque eso es lo que medimos antes de hacer cualquier instalación, sobre todo una reinstalación, queremos hacer una extensión o algo, medimos si hay corriente, hay dos maneras, o medimos voltaje, ¿no? En ese caso, ¿para qué? Para que entonces desconectamos el breaker para que no haya ni voltaje ni corriente. Así no nos pegan unos toquecitos ahí la corriente y no nos hace daño. Acuérdense, al final de cuentas las dos cosas matan, pero a 120 voltios lo que mata es la corriente, la cantidad de corriente que va a pasar por su cuerpo. Gracias. Bien, eso. Ahora, la pregunta adicional es, ¿qué es mejor en este caso? ¿Nodos o mallas? ¿O qué les pareció más fácil? Bien, debido a esa respuesta, entonces hay que, por eso es necesario que siempre que tengamos un circuito, a menos de que nos especifiquen algo al inicio, no podemos hacer sino, lo podemos hacer por cualquier método. Este ejercicio está exactamente planteado y aquí más o menos, que eso ya lo vamos a hacer el lunes, en este ejercicio especifican, determinan las tensiones nodales B1, B2 del circuito que se muestra a continuación. Si ustedes ven exactamente el mismo problema que estamos haciendo, nada más que aquí especifica tensiones nodales. Si nos dicen tensiones nodales, entonces significa que nos están diciendo de manera implícita que utilicemos nodo, pero si no utilizáramos nodo y hiciéramos malla, entonces tendríamos que hallar o el voltaje de la fuente o el voltaje de estas dos resistencias sumados me va a dar B1. Eso lo vamos a hacer de las dos maneras para que vean la situación cuando se plantea y cuáles son las dificultades que se presentan en cada uno de los casos. Que obviamente, o voltaje B2 también sería el voltaje de esta resistencia de 4.
Te lo puedo hacer por nodos o por malla, entonces tendríamos que ver las dificultades en cada uno de los casos para ver qué es lo que nos conviene hacer. Aparentemente no hay ningún problema con cada una de las cosas, pero tendríamos que definir qué significa ese voltaje B1, desde dónde a dónde va a ser, y el voltaje B2 de dónde a dónde va a ser, para definir entonces las mismas variables y definir las situaciones que se presentan. Bien, bien, tendríamos ese caso y ahora vamos a hacer otro problema. Bien, el problema está planteado de esa manera y se determina el valor de Bx como se etiqueta en la figura que está ahí. En este caso, igual que el anterior, lo primero que tenemos que definir por dónde lo vamos a hacer. Entonces, primero, nodos o malla, entonces tengo 1, 2, 3 y el nodo de referencia. El nodo de referencia no lo tomo, entonces aquí este nodo ya el voltaje ya está definido. Aquí el voltaje del nodo es exactamente el voltaje de la fuente. Este nodo que le vamos a llamar A y este nodo que vamos a llamar B, el nodo A no hay ningún problema, el nodo B sí tendríamos problema porque no tenemos la corriente I. Ya tenemos un pequeño problema para hacer nodos. Mallas ahora. 1, 2 y 3 mallas. La tercera malla no la podemos hacer porque no tengo ni la corriente ni el voltaje. Pero en este caso, el voltaje de esta fuente de corriente, porque está en paralelo con la resistencia, es exactamente el mismo voltaje. Como lo piden BX, entonces me iría por malla. Siempre tengo que analizar qué hacer desde el inicio. Ese es uno de los grandes secretos conceptuales para poder atacar los problemas en circuitos. Teniendo eso, ya sé que en malla te defino mis mallas. La primera malla va a ir así, en esa orientación. Bien, igual que el anterior, entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a poner la dirección de la flecha en dirección de las manecillas del reloj y vamos a poner un correo. La otra malla, la segunda, tendría que ir ahí. Igual la agregamos a que sea 3, definimos la flecha y el correo. Bien, una vez que tenemos eso, definamos entonces del circuito anterior, me voy a traer esto para definir la malla 1. Eso lo hacemos fácilmente o rápidamente con papel y lápiz. Y una malla 2 gramos. Primero, el voltaje de la resistencia de 2 ohmios es B. Y el voltaje de la resistencia de 1 ohmio le voy a llamar B. Lo otro que tenemos que definir también es las corrientes. En este caso no voy a tener 3 corrientes, sino solo 2, pero igual debo definir eso. Bueno.
Bien, teniendo eso, entonces las corrientes vamos a definirla y uno le vamos a llamar, para cambiar de variable, le voy a llamar IA, la corriente en la malla 1 IA y la corriente en la malla 2 IB. Y la malla 3 no va a existir. Teniendo definida mi variable, entonces puedo hacer ya las mallas. La malla 1 empezamos entre menos 2.3 voltios más el voltaje de la fuente de esta resistencia de 7 puntos, pero tengo la corriente de esa corriente que es definida como IA es 500 miliamperios, pero esos 500 miliamperios realmente es 0.5 amperios. Bien, entonces esto sería, el voltaje sería 7.3 ohmios por la ley de Ohm multiplicado por 0.5 amperios y ahí más B1 igual a 0. Pregunta, Juan. Y si no, le tendría que poner un voltaje ahí. Esto sería B1, entonces sería igual a 2.3 menos 7.3 por 0.5, me quedaría a menos 3.65 volts. O sea, en ese caso me quedaría entonces, Menos 1.35. pues gracias, sería menos 1.35 volts. O sea, B1 igual a menos 1.35 volts. Bien, analizando las dificultades que tengo, ya tengo B1, tengo la corriente de la fuente, no tengo IB, por lo tanto no tendría problemas para sacar BX, pero IB no necesito para sacar el voltaje de aquí. Tengo B1, no tengo BX, no tengo el voltaje. Por lo tanto necesito la corriente de aquí. Pero entonces vamos a definir una corriente adicional que la podría sacar fácilmente. Voy a definir la corriente que pasa por aquí, que la voy a poner en otro color. Voy a ponerla muy grande. Wow. O la vamos a dejar ahí. Que sea tiene flecha, pues no habría problema. Esa corriente que está ahí la voy a llamar I1. Que no tiene nada que ver con IA, pero aquí podríamos poner que esa I1 sería igual, como va para abajo, entonces va a ser a IA menos IB. Esa es una manera de hacerlo. Entonces, por lo tanto, si el voltaje en la resistencia 1 va a ser igual a R1 por I1. Y R1 ya está definido, es igual a una resistencia de 1 ohm. Según lo que tenemos ahí. Teniendo eso, entonces ya tengo B1, entonces I1 va a ser igual a B1 sobre 1 ohm. O sea, igual a menos 1.35 voltios sobre 1 ohmio. Y eso me queda igual a menos 1.35 amperios. Y 1 igual a menos 1.35 amperios. Bien, ya tengo I1, tengo la fuente de corriente IA que es 0.5, puedo utilizar esta fórmula de aquí o entonces o puedo irme a los fundamentos. Esto voy a hacer este nodo aquí, que lo voy a llamar el nodo A. El nodo A no le podemos llamar, le podemos llamar el nodo B.
Acuerde, puedo utilizar la ecuación de arriba o puedo utilizar cualquier otra ecuación, o el nodo X o el nodo 1, lo que ustedes quieran, de tal manera que definamos el nodo X. Si defino el nodo aquí, entonces ese nodo 1 va a estar igual. La corriente que entra va a ser 0.5 amperios. O lo puedo poner como lo que tengo ahí establecido. I1, perdón, eso sería IA es igual a las corrientes que salen, que va a salir I1 y sale IB. Y como yo quiero hallar IB va a ser igual entonces a IA menos I1. Menos IB. Si vemos el despeje ahí arriba, sería exactamente lo mismo, ¿no? Como ya tengo, entonces IB va a ser igual. Acuérdense, puedo hacerlo de aquella manera o de esta manera, es lo mismo, ¿no? Tiene que ser la misma ecuación si hacemos los despejes adecuados. IB sería a IA, que es 0.5 amperios, menos I1, pero sería menos 1.35 amperios. Ojo con los signos, porque eso es uno de los mayores problemas que tenemos. Y el menos por menos da más, entonces me quedaría 0.5 más 1.35, me queda a 1.85 amperios. Ojo con los signos, jóvenes. Es uno de los mayores problemas que tenemos, ¿no? Que se tienen en el circuito. No es tanto las operaciones que hagamos, porque son elementales, sino volvemos a los problemas matemáticos. Ojo con eso, cuando hagamos esta resta, vuelvo a repetir, hay que poner el signo como está y el signo de la corriente que nos dio, que es menos 1.35. Esas son de las cosas medulares. Parece, ¿cómo se llama? Tonto, está repitiendo lo mismo, pero ojo con eso porque es la mayor cantidad de errores que se tienen en el circuito, ¿no? Cosas elementales de matemáticas, hay que tener extremado cuidado con este tipo de operaciones, porque todo eso va a hacer un cambio abismal en los resultados. Bien, teniendo eso, la malla 2, entonces tengo aquí, empiezo en la esquina inferior, sería menos B1 más el voltaje de la resistencia de 2 ohmios, entonces sería 2 ohmios multiplicado por la corriente que pasa por ahí, que es IB. En ese caso sería IB, pero IB es menos 1.85 amperios. Cerramos paréntesis, más BX igual a 0. Teniendo eso, entonces BX va a ser igual entonces a B1 ahí sería, vamos a ponerle menos el voltaje acá es positivo, menos 2 ohmios por 1.85 amperios. Pero eso sería que BX sería igual a B1, que es menos 1.35 voltios, menos, en ese caso sería 2 por 1.85, me quedaría en 3.7 voltios. Y eso me queda igual a menos 5.05 voltios. BX sería igual entonces a menos 5.05 voltios.
Ojo con el proceso y procedimiento. Aquí, aunque no se diga, aquí solo están pidiendo X, pero para resolver el circuito necesito B1, necesito I1, necesito IB, IA, etcétera, etcétera, todas las variables necesarias para poder llegar a esa respuesta. Esos procesos y procedimientos deben estar bien establecidos. Preguntas. Preguntas. En ese caso, si no tienen preguntas, lo vamos a dejar ahí y vamos a pasar listo. Un segundo. Bien. Roosevelt Hernández. Acá presente, ingeniero. Kevin Sánchez. Luigi Garay. Presente, ingeniero. Y Andy Hernández. Carlos Chacón. José Álvarez. Presente, ingeniero. Byron Kanaka. Presente. Oscar Macoto. Francia Díaz. Fausto Hernández. Presente. Carlos Matute. Presente. Jorge Cantarero. Gerardo González. Laura Campos. Presente. Luis Ponce. Alan Herrera. Presente. Javiari Ramos. Presente. Cristian Hernández. Presente. Héctor Varela. Presente. Elvin Rápalo. Presente. ¿Alguien más? No faltó nombrar jóvenes. Bien, jóvenes. Con eso terminamos por hoy. Y es muy importante, entonces, que tengamos claro uno de los aspectos que vamos diciendo, porque son los trucos y las consideraciones necesarias para no cometer errores, ¿no? Pero obviamente la práctica hace el maestro, la práctica es lo que nos permite no cometer errores que matemáticos de ese tipo, algebraico y aritmético incluso, no son ni algebraico, pero que hay que tener mucho cuidado para entonces no tener problemas para fines de clase. Bien, la otra semana, todavía el lunes y martes, vamos a seguir continuando haciendo ejercicios de este tipo. Y en algunos casos, como por ejemplo, bueno, en algunos casos va a ser necesario
que nosotros vayamos enfatizando qué es lo que nos den. Hay que leer bien los enunciados, pues de uno de los grandes problemas que tenemos normalmente en la universidad es no leer los enunciados, ¿no? Eso es importante porque así nos va diciendo por qué manera tenemos que hacer un circuito. Cuando dice, por ejemplo, hacerla por divisor de corriente, hay que hacerlo de esta manera, o divisor de voltaje, hay que hacerlo de esa manera. Si no dice nada y es abierto, incluso si no lo dice, hágalo por nodos o por malla, ustedes tienen que decidir por dónde hacerlo, ¿no? Y en ese caso yo tendría que revisar las respuestas de acuerdo a lo que ustedes planteen. Por eso es que es necesario que las variables estén bien planteadas y bien definidas para no tener problemas con la respuesta. Bien, preguntas, jóvenes. Si no, entonces, feliz semana. Y nos vemos el lunes. Acuérdense que ya el 23 tenemos el examen. Feliz tarde, entonces, jóvenes. Cuídense. Gracias igual. Gracias, ingeniero, saludos. Feliz tarde. Tarde. Buenas tardes. Gracias.